estamos viviendo una verdadera mutación civilizatoria, no ya un cambio, sino una mutación profunda, ¿no? Que toca no solamente el universo laboral, y sabemos que cuando un cambio toca el trabajo, toca a la vida del ser humano entera, porque el trabajo articula, da vida a la vida cotidiana, a los vínculos, a las amistades, a los pares, a los otros trabajadores. Pero además de tocar esta mutación, este cambio en el mundo del trabajo, toca los vínculos afectivos, toca la sexualidad, toca la forma que estamos viviendo en el mundo. Y yo creo que hay un filósofo, Buber, que dice justamente que cuando el ser se siente en inseguridad, como lanzado en el mundo sin saber hacia dónde estamos yendo, vive un momento de crisis, ¿no? Un momento de, yo te diría, de angustia. Y justamente estos momentos son momentos de crisis, y toda crisis comporta algo también es la misma raíz, ¿no? Crisis y crítica. Es decir, cómo aprovechar la crisis como un momento de oportunidad para pensar lo que estamos viviendo, ¿no? Y para pensarlo colectivamente, y para pensarlo desde el lado del trabajo, ¿no? Porque si bien la dualidad trabajo-capital sigue existiendo y tiene su total vigencia, bueno, de ambos lados, desde el lado del capital y desde el lado del trabajo, ha habido transformaciones vertiginosas, ¿no? Es decir, el tiempo en esta, yo la llamo en esta hipermodernidad, es decir, una modernidad exacerbada, un capitalismo exacerbado, yo lo llamaría el tecnocapitalismo, o el neoliberalismo digitalizado, o el cibercapitalismo y el cibertrabajo. Bueno, esta realidad, digamos, del trabajo implica un capitalismo realmente transformado. Pasamos, pero así, en un siglo, yo diría, y hablando de la hipermodernidad en estos últimos 20, 25 años, de aquel capitalismo, ¿se acuerdan de la película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos, ¿no? Donde estaba la fábrica, el reloj marcando el tiempo, la pausa, la entrada de los trabajadores a la fábrica, la salida de los trabajadores a la fábrica, todo muy territorializado y corporizado, ¿no? Que es el capitalismo industrial, ¿no? Que es el primer capitalismo, ¿eh? A partir de la producción. Bueno, ese capitalismo que lo llamamos Fordismo o Taylorismo, se ha ido transformando en un capitalismo mucho más, lo que podemos llamar un capitalismo toyotista, ¿no? De los círculos de calidad, y ya no solo un capitalismo productivo, sino financiero. Lo que estamos viviendo hoy, cuando yo hablo de tecnocapitalismo, es un capitalismo absolutamente pautado por la Big Data, es decir, pautado por las redes, pautado por un mundo cibernético donde el tiempo y el espacio se nos escapan, ¿no? Donde de pronto apretás un botón en la laptop o en la computadora y pasás 120 mil millones de dólares de una empresa a otra y haces desaparecer una empresa al cabo de un mes, y trastocás el universo de los trabajadores con una vertiginosidad en el tiempo que es imposible abarcarla y que genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, por un lado, en esa dualidad del capitalismo, de este cibercapitalismo y de este cibercontrol también, porque yo creo que lo que es interesante en este momento histórico es cómo estamos controlados ya no solamente por el capataz, el patrón y el capataz, sino por elementos súper sofisticados. Estaba leyendo ahora, ¿no?, que por ejemplo en el teletrabajo apareció una aplicación de Google Analytics en donde mide las horas del trabajador que está en teletrabajo. Es decir, cómo estamos siendo controlados por toda una tecnología que nos supera ampliamente, y que en sí la tecnología no es ni buena ni mala, digamos, no hay que demonizarla, pero sí es necesario entender que estamos enfrentados a otras nuevas formas de explotación. Es decir, la explotación de principios del siglo XIX,
o del siglo XIX sigue existiendo, tomando distintas formas. Y esto me parece importante para nosotros, desde el lado de los trabajadores, de cómo enfrentarnos a esta nueva explotación con distintas armas, ¿no? Con nuevos instrumentos, con nuevos paradigmas, con nuevas formas de pensar el mundo, la explotación, el capital y el mundo del trabajo. Yo estaba diciendo que sí, que vivimos una mutación, ¿no? Una mutación civilizatoria, que eso implica, además, hoy por hoy, con el COVID-19 y la pandemia mundial, una exacerbación de esta mutación. Y una exacerbación, de un lado, yo diría, de este aislamiento que estamos viviendo y de esta enorme incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre en todos nosotros, y más en el mundo del trabajo y para los trabajadores y las trabajadoras, genera mucha angustia, genera mucha fragilidad identitaria, mucha fragilidad de identidad, porque no sabemos si vamos a perder o no el trabajo, y si lo perdemos por cuánto tiempo. Entonces, en el mundo entero hay países en América Latina en donde han llegado a un 40, 50, 55% de desempleo. En el Uruguay llegamos, en un país muy chiquito, con 3 millones y algo de habitantes, llegamos a tener 180.000 desempleados. Hoy hay 150.000 desempleados. Entonces, esta mutación del capital y del trabajo, exacerbada por la pandemia, está generando, como yo diría, paradójicamente, excluidos e incluidos. Los incluidos, que yo muchas veces hablo de los desaparecidos civiles, con toda la carga que está para nosotros en Uruguay y en Argentina, tiene la palabra de desaparecidos y desaparecidas, pero son desaparecidos porque no existen. Cuando se pierde el trabajo, se pierde no solo la inserción en la fábrica, en la escuela, en la empresa, se pierde la inserción en el mundo, ¿no? Y en las redes de amigos, en las redes de trabajadores. Entonces, por un lado, esos excluidos del mundo laboral, con mucha ansiedad, mucho estrés, con repercusiones psicosomáticas importantes, que podríamos trabajar mucho este tema, ¿no? Las repercusiones psicosomáticas del desempleo, las nuevas patologías del desempleo, las crisis de pánico, las contracturas, el insomnio, diabetes, la impotencia sexual, es decir, toda una serie de paquetes, digamos, que generan muchas veces el desempleo. Entonces, por un lado, yo decía la gran paradoja, aquellos que pierden el trabajo, con esta fragilidad y esta vulnerabilidad, y aquellos que tenemos trabajo y estamos exigidos a mantener un ritmo de trabajo tal que también genera estrés y que también genera ansiedad y que también genera el no poder seguir el ritmo de los cambios tecnológicos de este universo, de este mundo, ¿no? Y por otra parte, yo hablo de las grandes paradojas de este mundo de las nanotecnologías, ¿no? De las pequeñísimas tecnologías que están cambiando la biología del ser humano, ¿no? La robotización, por ejemplo, ¿no? Con lo que implica para los trabajadores, ¿no? Entonces, por un lado, ese mundo hipertecnologizado, y por otro lado, en Uruguay y en toda América, residuos del mundo feudal, ¿no? En donde, por ejemplo, hace un mes y medio, nosotros en la Red Mundo del Trabajo de la Universidad de la República estuvimos trabajando mucho junto a trabajadores afrales y a uno de ellos que había sido golpeado a latigazos por el capataz. Entonces, en el mundo del teletrabajo, por un lado, de una enorme sofisticación en donde aparece la pantalla, ¿verdad? Y estás en tu casa y a la coexistencia de la modernidad, no ya la hipermodernidad, sino de la modernidad, de las fábricas territorializadas, ¿no? Y residuos, yo decía, del mundo feudal. Entonces, cómo esta complejidad del mundo nos hace a nosotros pensar cómo enfrentar estas realidades, ¿no? Porque yo creo que para enfrentar y responder a preguntas hay que hacer buenas preguntas, hay que hacer un buen diagnóstico. Y yo creo que esta pandemia
y este momento histórico nos exige mucha humildad en cuanto a pensar preguntas que no tenemos las respuestas. Entonces, frente a este mundo cibernetizado, ¿no? Frente a este mundo en donde, cuando yo estuve en Tokio, hablaban los sociólogos, los psicólogos del trabajo, hablaban del karoshi con K-A-R-O-S-H-I, karoshi, quiere decir muerte de trabajo. Y sí, la explotación llega a tal punto que hay un agotamiento. La muerte puede ser real o puede ser simbólica, ¿verdad? Pero hay un burnout, un quemarse por dentro, una carga energética tan fuerte para seguir el tipo de producción que nos exigen, que llega un momento que quedamos agotados, exhaustos. Y esto es la muerte simbólica del trabajador, pero también la muerte real, es decir, los infartos, ¿verdad? La serie de patologías que aparecen. Y este karoshi me parece que es interesante verlo porque, y esto es lo más sutil de este tecnocapitalismo, ¿no? o como queramos llamarlo, porque muchas veces es deseado por el propio trabajador, es decir, parece perverso lo que estoy diciendo, pero muchas veces en este sistema de este hiperconsumo y de este hipercapital, para sobrevivir, o incluso para consumir más, o incluso para existir, yo diría, estamos queriendo producir y producir y producir, y trabajar y trabajar, y tener más horas extras y tener más horas extras, lo cual implica estar jugando el juego a la explotación también, ¿no? Y en este tiempo, estamos enfrentándonos a no tener un tiempo interno para criticar este universo del trabajo, ¿no? Es decir, porque estamos tan abocados a trabajar, que no hay tiempo para parar y pensar qué estamos haciendo, ¿no?